El agua, movimiento continuo de vida, es un elemento imprescindible para el desarrollo de los pueblos. En torno a ella se van asentando grupos humanos y configurando redes de abastecimiento. Aragón crece alrededor de las cuencas de sus ríos y siguiendo las guías de sus afluentes y valles. Aragón y el agua, un territorio y una lucha por su desarrollo. En la segunda mitad del siglo XIX, las obras nacionales en infraestructuras se centraron en el desarrollo de la red ferroviaria y en la política hidráulica. La cuestión del regadío y de la colonización interior adquirieron una actualidad permanente. El ferrocarril influyó positivamente en el desarrollo económico de los territorios. Facilitó el movimiento de las mercancías, redujo el coste de su transporte y aumentó el tamaño de los mercados. Supuso una nueva manera de viajar y una percepción distinta del tiempo. La cuenca del Ebro, debido a sus recursos naturales y a su estratégica situación, estaba destinada a desempeñar un papel fundamental entre las principales áreas económicas del país. Eran sus objetivos el abastecimiento de las poblaciones, la explotación hidroeléctrica y el aprovechamiento para el riego. Una de las primeras y más importantes infraestructuras hidráulicas con que contó Aragón fue el Canal Imperial. El objetivo era crear una vía fluvial que pudiera utilizarse para el transporte de mercancías a bajo precio desde Tudela hasta el Mediterráneo. El Canal Imperial de Aragón llega a Zaragoza en 1784. Toma las aguas del río Ebro y tiene un recorrido total de 100 kilómetros. Como vía de transporte fue rentable y muy utilizado hasta el desarrollo del ferrocarril. Volvió a vivir periodos de esplendor como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y el triunfo de las harineras y azucareras a comienzos del siglo XX, que tuvieron un gran protagonismo industrializador favoreciendo a otros sectores de la economía aragonesa. Las harineras generaron en torno a su producción toda una serie de empresas vinculadas. El conjunto de factores favorables que se daban para el cultivo de la remolacha azucarera permitió levantar grandes unidades productivas, explotando recursos autóctonos como la tierra y el agua. El proceso de diseño y construcción de obras hidráulicas se aceleró a lo largo de los últimos años del siglo XIX y primeros del XX. La cuestión del regadío y de la colonización interior adquirió una actualidad permanente. La política de explotación
explotación de los recursos naturales de la cuenca del Ebro, así como de otras cuencas nacionales, se plasmó en el Plan de Pantanos y Canales de Riego, aprobado en 1902. En 1913 se admitió en Cortes el proyecto de riegos del Alto Aragón, que suponía incrementar en 1/4 los regadíos existentes en toda España. Con este plan se proponía la puesta en riego de 300.000 hectáreas entre los ríos Cinca y Gállego, planteándose también la construcción de varios embalses, presas, pantanos y canales. Estas obras se complementarían con una red de acequias para llevar el agua hacia las diferentes zonas de regadío. El cambio en los tradicionales métodos de trabajo fue posible gracias al empleo de maquinaria moderna para el uso de los futuros regantes. En 1915, el Estado asume la ejecución de las obras previstas en el Plan de Riegos del Alto Aragón. Su impulso definitivo lo reciben con la creación de la Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro en 1926. La Confederación fue una experiencia original en la gestión de los recursos hídricos de la cuenca del Ebro. Su actuación se movió en torno a 3 ejes: la regulación de los regadíos, el aprovechamiento hidroeléctrico de los caudales y la explotación del tramo final del río. Por otra parte, la Granja Agrícola, institución de carácter investigador y docente creada en 1881, venía trabajando también desde su constitución en la mejora de las condiciones de cultivo y en la modernización tecnológica de la agricultura. Las obras hidrológicas, además de su utilidad agrícola, permitieron el abastecimiento de agua a las localidades y su explotación eléctrica. La ordenación de diversos valles y montes y la utilización de los ríos como medio de transporte favoreció también el desarrollo de otras industrias como las derivadas de la transformación de la madera. Proliferaron pequeñas centrales en los cauces de los ríos pirenaicos y del valle medio del Ebro. La llegada de la electricidad constituyó un acontecimiento extraordinario para el ciudadano, que vio iluminadas las calles y el interior de sus hogares. También en los años 20, el disfrute de las aguas cobra protagonismo. Se intensifican las visitas a los balnearios y el termalismo vive una época dorada. Otro de los beneficios derivados del aprovechamiento hidráulico fue el de las piscifactorías. La del Monasterio de Piedra, una instalación pionera en España, con sus primeros cultivos de trucha común, mereció importantes reconocimientos internacionales.
El aspecto sanitario, tan íntimamente unido con el problema agrario, fue tenido muy en cuenta. Toda una serie de medidas higiénicas que trataban de contener las enfermedades surgieron como resultado de los avances en los diversos ramos de la ciencia y la medicina. El Ebro, a su paso por Aragón, recibe sus más abundantes aportaciones hídricas contrastando con paisajes extremos. Las primeras décadas del siglo XX son, casi por encima de cualquier otro asunto, las del redescubrimiento del país. Se abren los ojos a un territorio poco o mal conocido por los aragoneses. El turismo, el excursionismo y los valores del arte y del paisaje comienzan a ser tenidos en cuenta. Ocupaciones que sustentarán las bases de lo que con el tiempo será una importante actividad económica. El Ebro, río que da nombre a la península ibérica, también recorre y unifica el territorio aragonés. Sensible a las crecidas por nuestra orografía, ha marcado desde antaño la vida de sus pueblos. Una de las riadas más devastadoras del Ebro a su paso por la provincia de Zaragoza fue la que se produjo en el año 1930. Desde el 14 de marzo y durante 7 días se desbordaron los 167 kilómetros de cauce que hay desde Gallur hasta Alborge. En Zaragoza quedó inundado el Parque de Macanaz y la caseta municipal de Baños, así como toda la margen izquierda. El desarrollo económico de Aragón ha estado y continúa estando unido al agua. Hoy en día, nadie duda de su necesidad para el futuro industrial, agrícola y urbano, y de ahí el control y cuidado de su calidad. Los aragoneses, asentados desde sus orígenes a orillas de los ríos, han vivido sus crecidas y estiajes, los han amado y temido, porque de ellos ha dependido su vida. Aragón, nombre de tierra y de río, lugar de grandes contrastes, aguas bravas y tranquilas, humedales, manantiales, grandes valles, desiertos cerca del agua.